Bien, vamos a conversar de algo que es infaltable en la mesa de no solo de los ecuatorianos, de los seres humanos. Es el arroz y el azúcar. El arroz es indispensable para los latinoamericanos sin ninguna duda. Sobre el arroz, pues hay toda una leyenda, toda una mitología, toda una realidad y todo un conjunto de problemas también a veces. Vamos a conversar de arroz y azúcar. Empecemos con el arroz, con Becker Campoverde, un joven emprendedor a quien le voy a preguntar luego de que lo saludo. Becker, ¿cómo estás? Es un gusto que es, y gracias te digo por haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo te va? Querido Marcelo, muchas gracias por la invitación. En realidad estoy muy contento por poder volver a compartir un espacio de diálogo con usted. Recuerdo que hace poco, en la época política, pude ser vocero del movimiento Creo y pudimos conversar de temas políticos que en realidad hoy nos hemos visto inmersos en el tema del comercio, de producción, siempre de la mano con el tema político. Hoy vemos que la crisis arrocera ha afectado de sobremanera a nuestro país y ahí está el tema político para tratar de solventar los diferentes problemas a los agricultores y a los sectores productivos que hoy tienen que ser potencializados. Así que yo agradezco, Marcelo, este espacio, yo le agradezco esta oportunidad de conversar junto a usted y muy contento por estar aquí. Buenas tardes. A ver, está bien lo que dice Becker Campoverde. El tema político está venido a menos, está peyorizado, se ha vuelto una especie de mala palabra, porque quienes ejercen la política pues la han manoseado, por no decir que abiertamente la han prostituido. Pero todo fenómeno humano en la más estricta definición griega de hace 25 siglos es un fenómeno político, porque tiene que ver con la polis, con la ciudad, con los ciudadanos, con los demás, con la patria. Así es. Por eso los problemas tienen que ser resueltos también en ese plano que tiene que ver con las demandas de la sociedad y con el poder político. En, eh, ¿Qué problemas tiene este momento el arroz? Yo voy a intervenir luego de que escucharte a ti, Becker Campoverde. Estimado Marcelo, el arroz hoy en día en el Ecuador, nosotros estamos viendo como ciudadanos, hoy me pongo yo en el papel de ciudadano, que pasando una semana el sector arrocero se levanta en paro. ¿Qué es lo que pasa? Que los agricultores que están en la costa ecuatoriana no reciben un precio justo por la saca de producción de arroz. ¿Qué es lo que pasa con esta saca? Se está pagando alrededor de $21 la saca de 100 libras y $40 la saca de 200 libras. Hoy por hoy ellos reclaman un precio justo debido al incremento de la gasolina, del diésel, de la urea. Son productos que en realidad ellos necesitan para que la producción de todo lo que ellos cosechan y siembran y cosechan no sea tan cara. Hoy vemos que un balde de urea que lo consiguen los agricultores sobrepasa los 80, $90, un precio que cubre una o dos cuadras de siembra. Eso hace que se encarezca el precio de los productos para ser tratado el arroz. Luego vamos al tema pilador. Ellos venden su siembra a las piladoras de nuestro país y las piladoras mantienen un precio para comercializar al resto. Eso en el precio del consumidor final no se ha visto afectado porque hoy tenemos un arroz a buen precio. Estamos tal vez gozando de una última semana con un precio del arroz, se podría decir moderado, que se ha mantenido en el último semestre y que al consumidor final, a quien compra en la tienda, en la bodega, en los supermercados, se ve favorecido porque el precio del arroz hoy es muy cómodo. Eso, querido Marcelo, es lo que se está viviendo hoy en día en el Ecuador. El ministro de Agricultura hoy se ha sentado con los agricultores, han querido poner un precio justo, un precio rentable para los agricultores, sin embargo no se ha definido eso. Está previsto un nuevo paro, está previsto que se haga unas nuevas mesas de diálogo con los agricultores, pero a la hora de la hora no se ha concretado nada. A ver, quiero preguntarte algo. Tiene que ver con el arroz y no con la política. Por favor, lo tengo que preguntar. El señor presidente de la República, cuando fue candidato, ofreció un precio de sustentación del arroz
en $35, debes acordarte. Correcto. Yo me permitiría pedirle con respeto al primer mandatario, pues, que lo haga, que ponga en práctica. Porque vamos a ver el problema, y si estoy equivocado, tú me dirás, Becker. Los arroceros producen, llevan a las piladoras el arroz con cáscara, con germen y con aleurona, que es una proteína que hay que deshacerla. En eso consiste pilar, llevar a la piladora. Ahí se pierde la mitad de la producción, porque se elimina, como he dicho, cáscara, germen, aleurona. Y la piladora, en mi opinión, no trata bien a los productores. A veces los explota a los arroceros. Les paga mucho menos de lo que cuesta la producción, les paga 20, 24. Pueden decirles, deja por ahí, ya veré si tengo tiempo. A la final, los pobres, para no regresarse con toda la carga a la plantación de arroz, la dejan por ahí y terminan los piladores pagando lo que quieren, lo que desean. Bueno, te quiero recordar, Becker, que hasta hace poco, y con mala fama, qué pena, ¿no? Funcionaba la Unidad Nacional de Abastecimientos, que fue abolida por el presidente Moreno, una pena eso, antes se llamaba Improvit, porque esto bien funcionado, bien tratado, puede guardarse el arroz en silos para luego exportarse a buen precio. Hasta aquí dime, por favor, si estoy errado o estoy acertado en lo que conozco del arroz. Estimado Marcelo, está en lo correcto. En realidad usted está con el norte claro del tema arrocero y del tema político también, cómo ha llevado el tema arrocero en los últimos años. Lenín Moreno, sabemos que Improvid luego pasó a ser la Unión Nacional de Almacenamiento, que funcionaba precisamente para que el arroz que nosotros lo producimos aquí en el Ecuador pueda salir. Nosotros en la época de Lenín Moreno exportamos arroz a Colombia, Venezuela, Cuba, Guatemala. Hoy en día, en este mes, se está exportando arroz a Guatemala, pero ya no desde la UNA. La Unión Nacional de Almacenamiento funcionaba eso. Por ejemplo, las bodegas de la UNA en Calderón hacían de circulación de nuestra mercadería por el tratado bilateral que se tenía con Colombia para que nuestro arroz pueda salir a Colombia. Desde Calderón nosotros mandábamos en 4 o 5 horas, estaba nuestro arroz en Colombia, se lo ponían las bodegas colombianas y nuestro arroz tenía una buena salida. Nosotros no podemos seguirnos vendiendo entre ecuatorianos. La idea que usted al inicio había recalcado que este gobierno puso el arroz a 30, tenía la idea de manifestar que el arroz debía costar $35, fue del viceministro de Agricultura, Ney Barrio Nuevo, y la ministra Tangi Vera. ¿Qué es lo que pasa? Establecer un precio de $35 de un saco de arroz significa que la competencia, las miles de marcas que hoy existen en el Ecuador no tengan una competencia justa, una competencia en igualdad de condiciones con las otras marcas que hoy son conocidas y tradicionales en el Ecuador. Yo soy dueño de marcas dentro de la ciudad de Quito, como marca Campito, Pescadito, que son marcas que, para serles sincero, no compiten con marcas tradicionales que ya están en supermercados, en todo Quito. Si ponemos un mismo precio a todos los sacos de arroz, la gente va a ir y consumir el arroz que es conocido. Las marcas que cuestan lo mismo con un arroz que no es conocido van a perder y van a perderse. Van a perderse muchos comercios, van a perderse muchas piladoras, muchas marcas de arroz, y eso a la hora va a favorecer a unos pocos. Entonces yo estoy en contra de que se establezca un precio justo, no precio justo, sino un precio equitativo para todos. El precio debe ser justo para los agricultores, sí, y ahí sí vuelvo al inicio. El precio a ellos se les debe pagar un precio moderado, de acorde a sus necesidades, de acorde a su producción, a su trabajo, para que ellos puedan ir a la piladora, ofrecer su saco de arroz y que sean bien remunerados, para que regresen. Esa es la economía circular que nosotros necesitamos en el país, que ellos, así todos ganamos. Si ellos ganan, los piladores ganan, y si los piladores ganan, los comerciantes ganan. Es eso lo que debe hacer el gobierno. A ver, hacer una mesa de diálogo. Becker, no, quería precisarte algo. Cuando hablé de un precio de sustentación, hablé del precio pagado a los arroceros, no el precio comercial.
un precio previo, ¿no es cierto? Un precio referencial que puede tener fluctuaciones, obviamente, de acuerdo a la calidad del arroz, a la preferencia de la demanda, etcétera, etcétera. Pero un precio para que el arrocero no pierda en su esfuerzo de producción, en su costo de producción. A eso me refería. Sí, exactamente ese precio que nosotros, o sea, lo estamos conversando, igual perjudicaría a los diferentes sectores de comercio dentro del país. Nuestro arroz no es el mismo de la costa. En la costa se pila un arroz natural que está costando el saco $26. Nosotros aquí en Quito, establecer un precio de $35 significa que para lo que hoy tenemos en cualquier negocio comercial aquí en la sierra ecuatoriana, se puede incrementar $3 a $4 el saco de arroz. Al consumidor final se le vería totalmente afectado. Nosotros ya tenemos aquí a puertas de una época de aguinaldos, una época de diciembre, donde el consumo se duplica, y eso significa que si se establece un precio de $35 para los piladores, el quintal de arroz no va a estar costando menos de $40. Hoy la economía ecuatoriana no se presta para pagar tanto por un sector, por ejemplo el arroz, que nosotros somos arroceros, pagar tanto por un producto que es el producto más consumido en el mundo. Entonces, ve que tú crees que señor presidente de la República hizo bien en detener esa propuesta inicial cuando fue candidato hasta estudiarla mejor. Hoy tiene un ministro de Agricultura que es un especialista, don Pedro Álava. Él ha vivido 25 años en los Estados Unidos, es un hidráulico, es un especialista en riego, trabajó mucho tiempo en Texas. Tengo entendido que sus último tiempo estaba en la Florida, en Miami, y de allí el presidente le ha propuesto y es el nuevo ministro de Agricultura. Esperemos que él esté ya, como dicen, a caballo del problema, tratando de resolverlo, Becker. Eh, exacto, ojalá el ministro tenga la capacidad, cumpla con todos los requisitos que necesita hoy el Ecuador, ojalá nosotros podamos ser Texas con ese sistema productivo tan exitoso. Pero nosotros acá vemos que en el Ecuador el sector arrocero tiene que ser repotencializado, tiene que el arroz salir del Ecuador. Nosotros tenemos países vecinos como Colombia y como Perú. Nosotros recibimos arroz de contrabando por la frontera peruana, y nosotros vemos que el arroz de Colombia no nos compite a nosotros. Nuestro arroz ecuatoriano es mucho mejor que el arroz colombiano. Es por eso que se abra la frontera comercial con Colombia, para que los arroceros de aquí del Ecuador puedan exportar a Colombia, es necesario, es una medida que debe tomar el gobierno antes que se acabe este año. Nuestro arroz es mejor, es de buena calidad, nuestro clima lo permite, nuestra costa ecuatoriana, tanto las piladoras que son en los ríos como las cosechas que vienen de San Borondón, Daule, Durán, tienen un buen arroz, nuestra gramínea es excelente, no le pedimos favor a la gramínea peruana. Es por eso que necesitamos, como sector arrocero, que el gobierno fortalezca e incentive la exportación de nuestro arroz a diferentes países. Y qué mejor comenzar con los vecinos. Te pregunto, Becker, ¿qué concepto tienes tú de lo que fue en Provit, de lo que fue la UNA, las unidades nacionales de almacenamiento o abastecimiento, que en definitiva son silos que guardan el arroz esperando el mejor precio posible y a menudo lo exportaban? Te reconozco, tanto en Provit como la UNAS se convirtieron en antros de corrupción y eso es lo que está mal. Pero en concepto, en doctrina, ¿no es cierto? En esencia, bien manejadas, creo yo que podrían funcionar. ¿Qué dices tú? Marcelo, antes Improvid, antes la UNA, debían funcionar de una manera exitosa. Yo tuve el honor de ayudarle a mi padre, y quiero comentarle esta historia a usted y a quienes hoy nos acompañan y nos están escuchando, a quienes me pueden conocer también. Mi papá fue un arrocero exitoso. Mi papá se dedicó 37 años a la industria del arroz. Luego de que mi papá exportó arroz a diferentes países como Venezuela, Cuba, Colombia, tuve el honor de acompañarle a él hace 3 años, hace 2 años, a la exportación del arroz hacia Colombia, desde la UNA, desde la Unión Nacional de Almacenamiento. Mi papá exportó cerca de 50,000 toneladas de arroz. ¿Qué es lo que pasa? La UNA funcionaba desde las bodegas de Calderón y Carcelén, como usted mismo manifiesta, almacenando el arroz. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no debemos almacenar mercadería.
Para una catástrofe, sí, el gobierno debe estar preparado, pero sin embargo la economía de nosotros debe ser una economía solvente, que nuestros productos puedan salir, porque entre ecuatorianos, como lo dije al principio, no nos podemos vender. Eso significaba que la UNA tenía que exportar el arroz, tenía que hacer negociaciones, tenía que lograr que países que pagan bien, porque estamos hablando de que el país colombiano paga $8 sobre el precio normal que se consume en el Ecuador, significa que esa plata se va a quedar en el Ecuador. Entonces, para mí la UNA funcionaba, por un lado, abriendo dos ejes, por un lado funcionaba bien, porque permitía que nuestro arroz pueda salir, pero por otro lado, como usted bien manifiesta, el tema de corrupción estaba inminente. El tema de corrupción donde usted tocaba, era muy difícil que comerciantes minoristas, que piladoras pequeñas puedan ingresar a la UNA para trabajar en conjunto con el gobierno. Ese era un foco de corrupción. No había una competencia leal, había una competencia donde el compadrazgo del pilador, del productor, del comercializador, tal que tenía afines al gobierno de ese entonces, podía exportar su arroz. De ahí el resto no. Hoy en día yo estoy con la fe intacta de que puedo seguir trabajando con mi arroz para que pueda salir del país. Sin embargo, las oportunidades hoy vemos que tienen que abrirse para el Ecuador. Entonces, la UNA, por un lado, trabajaba bien porque para mí la idea siempre va a ser buena cuando se trata de exportar no solo el arroz, sino los demás productos, pero hoy que estoy yo en el sector arrocero, se tiene que exportar el arroz y por ese lado la UNA tiene que volver a ser la UNA. ¿Para qué? Para que los silos que nosotros tenemos, no solo en la UNA, sino en las diferentes arroceras de la costa, hoy vemos silos que están colapsados de arroz. Eso tiene que salir. Eso tiene que salir porque generamos una oferta y demanda que a la hora de la hora nuestra economía comienza a activarse y eso nos va a favorecer. Entonces la UNA tiene que volver. Yo le pediría al presidente actual, Guillermo Lasso, que la UNA tiene que volver, pero tiene que volver con las cosas y los lineamientos claros, para que el sector arrocero pueda exportar el arroz, para que nuestra economía aquí dentro del mercado actual competitivo que tenemos pueda ser leal, con una competencia sana, y para que, sobre todo, no debemos nosotros priorizar el banano, el cacao, el café únicamente dentro de Sudamérica. Podemos fortalecer el tema arrocero. Somos ricos en arroz, nuestro arroz es templado, nuestro arroz es delicioso y nuestro arroz no le pide favor a ningún arroz de Sudamérica. Becker, como tienes una enorme experiencia propia y ajena, transmitida inclusive de tu padre, ¿cómo hacer? Tú eres muy joven, no te has de acordar, o tal vez sí, el famoso escándalo del arroz con gorgojo, cuando el titular de Emprovit era el señor Maguad, Yamil Maguad, que más tarde fue alcalde de Quito, luego pues de muy mala recordación, presidente de la República. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que la unidad nacional de almacenamiento o abastecimiento trabaje como debe trabajar, sin corrupción, sin compadrazgos, sin influencias? Rápidamente, esto en el par de minutos que nos quedan. Marcelo, debe haber especificaciones técnicas del arroz. Como usted bien manifiesta, yo recuerdo, no lo viví, pero sí soy un apasionado de conocer la historia. Entonces, en el tema de Improvid, fue un tema horroroso lo que pasó con el tema del gorgojo, pero puede pasar. Hoy en realidad hay varios requisitos técnicos para que nuestro arroz pueda evadir o pueda cubrirse de este tipo de pestes, que nuestro arroz corriente, hoy en día nuestro arroz corriente también es bueno. Eso, ojalá Dios quiera, no pueda volver a pasar en el tema del gorgojo. En el tema actual, para la pregunta que usted me hizo, en el tema de la UNA, ¿qué es lo que se puede hacer para que una Unión Nacional de Almacenamiento pueda funcionar efectivamente? Es que el gobierno esté como supervisor, que el gobierno sea ahí un actor mediato, que el gobierno esté supervisando cada una de las acciones de la UNA para que esta funcione bien, para que esta pueda abrir con varios requisitos técnicos, legales, a las empresas, a los comercializadores y a los productores de arroz, para que hoy es lo que pasa, y quiero hacer, perdón que me tome un minutito más del tiempo, quiero hacer un énfasis en esta cosa. Antes, en los años pasados, no había especificaciones técnicas del arroz para exportar, o sea, la gente exportaba el arroz que quería. Si era arroz corriente, un arroz tipo 11, tipo 9, lo exportaba la UNA, porque la UNA no aceptaba un arroz de buena calidad para exportación. Nosotros, que hoy tenemos un arroz muy bueno, un arroz Feró, un arroz macareño, un arroz grano largo, seleccionado,
sin tanto por ciento de humedad. Ese es el arroz que se debe exportar, porque si vamos a exportar, si la UNA se va a encargar de darnos esa mano, tiene que darnos una mano para exportar un arroz bueno. En base a eso, ellos necesitan tener requisitos y normas técnicas necesarias para que los comerciantes o productores de arroz puedan acceder a la UNA en una competencia de cuál sea el mejor arroz posible. No se deben casar con una sola arrocera, ojo, deben abrir las puertas a diferentes marcas. Yo, como a manera personal, como Becker Campoverde y como Banco de Arroz y Azúcar, mi arroz de más salida es mi arroz Campito. El arroz Campito es un arroz envejecido que me gustaría y me encantaría que la UNA pueda ponerlo en un requisito técnico para ver si pasa o no pasa. Y en el caso de que los arroces que mejor están producidos, que mejor tratados están, deben salir al exterior, porque nosotros debemos mostrar esa cara al mundo, que nuestro arroz es bueno. No podemos permitir que la UNA recepte arroces incluso corrientes para que ese arroz sea exportado y a la hora de la hora eso haya sido un negocio redondo. Correcto, en absoluto. correcto. Entonces el gobierno debe estar ahí. Nos queda pendiente el tema del azúcar, no tuvimos tiempo para tratarla. Quedas desde ya invitado para el capítulo azúcar en una próxima y muy pronta ocasión. Te agradezco mucho por tu comparecencia. Has estado en Municipal FM 102.9, la radio de la ciudad, y en este tema a mi cargo, que es Quito, encuentro de oportunidades. Gracias, Becker Campoverde. Muchas gracias, estimado Marcelo, agradezco por el espacio, en realidad ha sido muy enriquecedor. Muy amable, gracias. Nos veremos pronto. Que le vaya muy bien.